Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar la asignatura Ciencias de la Naturaleza y la Salud, dirigida a los alumnos del tercer curso. El tema de hoy, adaptación de los seres vivos. ¿Y quién les habla? La profesora Sofía Recal. Bien, para comenzar les presento la capacidad. Caracteriza los tipos y clases de adaptación al medio. Los indicadores a ser evaluados: analiza el concepto de adaptación, interpreta los tipos de adaptación, clasifica caracteres de adaptación y emprende acciones comunitarias que favorezcan la adaptación de los seres vivos. Para comenzar, respondemos a esta pregunta: ¿qué es la adaptación de los seres vivos? En biología, nos referimos por adaptación de los seres vivos o adaptación biológica al proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. Bien, la vida se adapta, así, a los cambios tanto en los factores abióticos, como por ejemplo sabemos que son la temperatura, luz solar, el pH, etc., como en los bióticos, que son las nuevas especies, extinción, etc., de su entorno mismo, mediante cambios físicos o conductuales que se transmiten a las generaciones posteriores, garantizando así la continuidad de dicha especie. El ser viviente y su medio. Los ambientes de los organismos se pueden clasificar dentro de tres grupos. El primer grupo es el medio acuático. ¿Qué nos dice sobre el medio acuático? Que para desplazarse por el agua, los organismos poseen unas extremidades transformadas en aletas. Para posteriormente tomar oxígeno disuelto en el agua, los peces poseen branquias, que es lo que le difiere de los demás seres vivos. Así también, para que ellos puedan adaptarse a los cambios de presión en el interior del agua, poseen vejiga natatoria. El segundo grupo es el medio aéreo, que es obvio en el caso de las aves, por ejemplo. Las principales adaptaciones son los huesos más ligeros y resistentes, extremidades anteriores modificadas, los pulmones ahora son sacos aéreos utilizados para acumular aire, pérdida de la cola ósea para aligerar el peso del cuerpo, existencias de plumas que facilitan el vuelo y mantienen así también la temperatura corporal. El tercer grupo, el medio orgánico, que es el estado de equilibrio entre la asimilación del ambiente al ser viviente y la acomodación de éste a la influencia ambiental. El ejemplo más típico y tal vez más fundamental es aquel donde ambos sufren modificaciones en orden material o sustancial, como en el caso de la nutrición, por ejemplo. Seguimos. La adaptación al medio. El movimiento es una característica de los seres vivos que les sirve para adaptarse al medio en el que se desenvuelven. Al proceso por el que adquirimos nuevas habilidades lo llamamos adaptación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los seres vivos, los animales o nosotros mismos, los seres humanos también, necesitamos o adquirimos como sea, buscamos la manera de obtener herramientas, habilidades en este caso lo llamamos, para que podamos adaptarnos, para que podamos convivir con las demás especies. Así también están las clases de adaptaciones, que son unos cuantos grupos otra vez, como por ejemplo la específica, la de acomodación, la de aclimatación, la de naturalización, estadística, migración y convergencia. Caracteres de adaptación. Como ser fisiológicos o morfológicos
Pueden ser adaptaciones cuando desempeñan un papel que aumenta la adecuación de su portador. Una adaptación ocurre solo si un rasgo, mediante su efecto en el funcionamiento, afecta la eficacia biológica del individuo. Recordar aquí el proceso de la selección natural. Factores del medio, por ejemplo, como sabemos, son la luz, temperatura, la humedad, la presión, las sustancias químicas y los factores bióticos. El mimetismo. Este es un concepto bastante interesante que no es muy conocido, pero es bueno saber. El mimetismo se refiere a la semejanza en apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables y así ahuyentar a sus enemigos. También encontramos tipos de adaptaciones. Una de ellas es las morfológicas o estructurales. Las morfológicas o estructurales ocurren cuando se varía el cuerpo mismo de la especie, a la que llamamos variación anatómica, tanto en la pérdida o ganancia de miembros, especialización de los mismos o desarrollo de mimetismos y coloraciones crípticas. Segundo, fisiológicas o funcionales. Son las que tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento interno de los organismos, tales como el desarrollo de nuevos órganos, nuevas enzimas u hormonas para satisfacer una necesidad específica dentro del cuerpo, derivada del cambio en el entorno. El tercero, etológica o de comportamiento. Como su nombre nos dice, se refiere a los cambios comportamentales que las especies adoptan y transmiten a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Bien puede tratarse de mecanismos más efectivos de cortejo, modos de alimentación que implican menos riesgos, etc. Bien, algunos ejemplos de adaptación de los seres vivos pueden ser las siguientes. Las espinas de los cactus, por ejemplo. En ambientes tan hostiles como los áridos, la vegetación se ha adaptado para protegerse más intensamente de los eventuales herbívoros y también de la radiación UV y el exceso de calor. Las espinas son hojas adaptadas a una nueva forma filosa y puntiaguda que defienden los tejidos de los animales y de paso brindan una superficie a la condensación del agua, que en esos lugares no es muy abundante. Otro de los ejemplos, la glándula de sal de las iguanas marinas. Dado que se trata de reptiles que volvieron al mar en el curso de las generaciones, sus cuerpos no estaban adaptados inicialmente para la cantidad de sal que absorbían del agua marina, que se acumulaba en su sangre y era potencialmente nociva. Así que sus cuerpos, con el pasar de los años, desarrollaron una glándula en la que pueden acumular la sal y expulsarla. Otro ejemplo es el cortejo de las aves del paraíso. Estas aves desarrollaron con las generaciones un mecanismo de cortejo en el que extienden su plumaje muy colorido y lo acompañan de danzas elaboradas. Este cortejo permite que las hembras de la misma especie reconozcan a los machos disponibles para aparearse y se evita así la hibridación con especies de aves similares. Esta adaptación conductual minimiza la cantidad de híbridos y maximiza la supervivencia de la especie. En cuanto a las actividades a ser completadas por los estudiantes, presentamos las siguientes. Conceptualiza los siguientes términos: adaptación biológica, caracteres de adaptación. Subraya la alternativa correcta.
La capacidad que poseen los seres vivos de reproducirse, aunque existan barreras en el medio, se denomina, tienen 4 opciones para subrayar. El segundo nos dice, los vegetales poseen un tipo de adaptación a distintos medios diferentes al propio, sin acomodar los caracteres. Este tipo de adaptación se llama, allí también tienen 4 opciones para subrayar. El último, el proceso de adaptación de ciertos vegetales óptimamente es denominado y también tienen 4 opciones para subrayar. El siguiente nos dice, completa el cuadro sobre adaptación a la humedad. Allí van a hacer un cuadro comparativo en lo que difieren a los animales y vegetales. El 4 escribe un resumen acerca de los tipos de adaptación teniendo en cuenta color y mimetismo. Elabora un esquema acerca de los tipos de mimetismo que presentan los animales. Los ítems de evaluación son los siguientes. Conceptualiza los siguientes términos, un punto, subraya la alternativa correcta, un punto, completa el cuadro sobre adaptación a la humedad, un punto, escribe un resumen acerca de los tipos de adaptación, teniendo en cuenta color y mimetismo, 2 puntos, y elabora un esquema acerca de los tipos de mimetismo que presentan los animales, 2 puntos también. En total son 7 puntos. La bibliografía utilizada, algunas de las preguntas que no encuentren en el material, van a encontrar en el libro de Ciencias Naturales y Salud, tercer curso, Blanca Fernández, Díaz de Casco, páginas 148 a 157. Desde ya, muchas gracias por la atención.